Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles al comienzo de esta semana con las primeras noticias, 7 grados de temperatura en estos momentos en Capital y ya repasamos el pronóstico de meteorología para las próximas horas. Una mañana que amanece muy fría, muy soleada y esto dice Inumet, como dice Pilar, tenemos previsto una mínima de 4, 7 la actual, 17 será la máxima, cielo soleado y despejado para este lunes 10 de octubre. El martes se presentará con cielo algo nuboso, verán el sol en algún momento, 6 y 17 las temperaturas extremas el próximo martes. La situación es bastante similar para el miércoles 12, que tendrá una mínima de 7 y una máxima de 24 grados. Sube bastante la temperatura máxima para esa jornada y prevé cielo algo nuboso con periodos de cubierto. Algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 8:30 de la mañana tiene que ver con que la mesa política del Frente Amplio va a recibir a las 7 de la tarde a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que luego que ediles de la coalición de gobierno multicolor, oposición en Montevideo, decidirán avanzar en un proceso de juicio político para destituirla. Por otra parte, les contamos que esta semana podría concretarse la Comisión General para tratar el caso Alejandro Astesiano en el Parlamento con la presencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, también de Álvaro Garcés y de Rodrigo Ferrés. Septiembre fue el mes de mayor conflictividad laboral en lo que va de la actual administración, según un informe de la Universidad Católica. Vamos a ampliar este y otros asuntos hasta las 8:30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora les mostramos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Como decíamos, una mañana que está fría, muy soleada y despejada. IMTránsito, @IMTránsito, @MDTransporte, todo lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en la capital. Y se nota poco tránsito en la ciudad desde temprano porque es un feriado laborable en esta jornada por el 12 de octubre que se corrió, o sea que poca gente y pocas calles cortadas en estos momentos. Estamos hablando de que Carlos A. López entre Mendoza y Achar, desde las 8 de la mañana por tareas de saneamiento estará cortada, según indica la Intendencia, y Martín C. Martínez entre Bransen y Ana Monterroso hasta las 5 de la tarde por tareas de descarga. La llevo al cerro porque Río de Janeiro, entre Inglaterra y Prusia, estará cortado por trabajos de repavimentación. Y en Colón, Calderón de la Barca, entre Aparicio Sarabia y Valentín Álvarez, también por lo mismo, trabajos de pavimentación allí en esas zonas de la capital, mientras vemos cómo está este feriado laborable, bastante quieto, como decía Pilar, Sí. a la altura de la Rambla. Bueno, que lo disfruten, ¿no? Con solcito, hay que disfrutarla. Totalmente. Bien. Y entre los temas que tenemos para desarrollar tiene que ver con lo que decíamos, que septiembre fue el mes de mayor conflictividad en lo que va de esta administración de gobierno. Y si vamos a los datos, tiene que ver que fue casi 5 veces mayor que la del mes de agosto. Y si hablamos del año 2020, la comparación, 80 veces superior. Este dato surge del último informe de conflictividad laboral que elabora todos los meses la Universidad Católica del Uruguay. La explicación del récord de conflictividad durante la presidencia de Luis Lacalle Pou se centra en el alto acatamiento que tuvo el paro general de 24 horas realizado el 15 de septiembre, bajo la consigna contra el modelo de desigualdad. En marzo y julio de este año también hubo paros generales, pero no influyeron en el índice como este último, en parte por las diferencias que hubo la central para fijar el del 8 de marzo, mientras que en julio el paro fue parcial y no incluyó el transporte. Si se considera solo la conflictividad sectorial, se refuerza la idea de que el aumento fue exclusivamente por el paro del PIT-CNT, ya que bajó 45% en relación con agosto, según destaca el informe académico. La construcción representó el 45% de la conflictividad del mes y la educación el 38%. En el primer caso se registró un paro parcial por un nuevo fallecimiento en siniestro laboral, mientras que en la educación todas las ramas públicas atravesaron situaciones de conflicto con las condiciones de trabajo y el salario como causas más importantes. De acuerdo con el informe de la UCUDAL, es probable que la conflictividad sectorial aumente en octubre a raíz de la huelga en la UDELAR y los paros y ocupaciones de locales en la enseñanza media y en formación docente, además de los paros anunciados en las industrias lácteas y cárnica.
Y como decían, estábamos escuchando recién, la educación fue uno de los principales motivos por este crecimiento. Y los sindicatos de la Universidad de la República levantaron este sábado de la huelga con ocupaciones a la espera de que diputados ratifiquen las partidas extra que le fueron asignadas por el Senado en la rendición de cuentas. En caso de que la Cámara Baja no vote los aumentos otorgados en el Senado, la intergremial anunció que activará la huelga de forma inmediata. Por su parte, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo mantiene la huelga hasta mañana martes, cuando se reúna en asamblea y resuelva si mantiene esta medida de lucha o aplica nuevas en rechazo a la reforma en el sistema. En tanto, desde FENAPES se resolvió continuar el conflicto y definió un paro de 48 horas para la segunda quincena de octubre. Y en este ámbito, el Sindicato de Formación en Educación también resolvió este fin de semana mantener el conflicto y reiteró que falta tiempo y respaldo técnico a la transformación del sistema que lleva adelante el CODICEN, incluyendo las nuevas mallas curriculares que todavía no están culminadas. Bueno, y para conocer más detalles a propósito de esta situación de conflictividad y cómo se viene viviendo justamente, estamos en comunicación hasta ahora con Liber Romero, que es integrante del Sindicato de Formación en Educación. ¿Cómo le va, Romero? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por el espacio. Un placer saludarlo, Liber. Bueno, hace unos días se emitieron un comunicado, bueno, preocupados por la situación que se está viviendo y que, bueno, es bastante compleja. Se sabe poco de la transformación educativa, eso entienden justamente todos los gremios, y esto es así. Sí, se sabe poco y nada. A nivel de enseñanza media, nosotros hemos visto lo que es la malla curricular, es decir, solamente las materias que contendrían el futuro plan en el 2023. En lo que es en formación en educación, ni siquiera tenemos eso. Al día de la fecha sabemos o nos han planteado que va a haber una transformación educativa en el 2023, pero ni siquiera sabemos cuáles van a ser las materias y obviamente menos los programas. Y esta transformación educativa en formación docente está claramente sin ningún apoyo de los docentes. Nosotros hoy por hoy tenemos 18 salas de asignatura que han rechazado este planteo. Es más, estas salas de asignatura van a tener entrevistas el día miércoles en la Comisión de Diputados para justamente plantear por qué están en contra. Es decir, nosotros tenemos una transformación educativa que nosotros hemos comparado con el Titanic, porque claramente está yendo hacia el desastre porque falta apoyo. O sea, no es posible pensar una transformación educativa si los que estamos directamente involucrados en el proceso de enseñanza no estamos comprometidos con ella. Y esto es lo que va a suceder. Romero, y en cuanto, por ejemplo, ustedes que están en formación docente y hay un cambio en la concepción de algunas asignaturas que, bueno, tendrían más coordinación y sobre todo cambiarían la denominación. ¿A ustedes cómo les afecta en cuanto a la formación que están recibiendo, que hasta el día de hoy es por materia, ¿no? Historia, literatura, filosofía y demás? Eso pensando en los futuros egresados o los próximos egresados. Sí, en eso también es interesante, porque ha habido en un principio nosotros esperábamos que iba a haber un cambio de denominación, por ejemplo, algunas materias, pensando en áreas de conocimiento. Esto no sucedió así. La enseñanza media integral vuelve a repetir por lo menos el nombre de algunas asignaturas, crea otras, por ejemplo, un mundo contemporáneo en tercer año, que en un principio pareciera que fuese solamente para historia, pero suponemos que ahí podrán darlas distintos compañeros de distintas asignaturas. Uno supondría que algunos de estos cambios tendrían algún correlato en formación en educación, en formación docente, porque los docentes que nosotros estaríamos formando tendrían que, de alguna forma, adecuarse al nuevo modelo, pero en definitiva esto no lo sabemos. Eso es lo más triste del asunto, es decir, nosotros estamos en octubre y no sabemos qué característica va a tener la formación en educación en el 2023, pero sí sabemos que de aplicarse va a modificar condiciones de trabajo. Nosotros seguimos en conflicto claramente porque acá también hay una clara modificación de cómo sería el trabajo de los docentes en el 2023. De aplicarse esta reforma que plantea trabajos semestralizados, solamente tendríamos asegurado la mitad del año, o sea, el salario de la mitad del año. Nosotros en torno a esto fuimos a una reunión tripartita con el Consejo de Formación y Educación, el Ministerio de Trabajo y nosotros, y el Consejo quedó comprometido de entregarnos una propuesta para ver si era posible cubrir de alguna forma a esos docentes que solamente trabajarían la mitad de año,
y el Consejo de Formación y Educación no ha entregado la propuesta en ninguna de las dos fechas, porque tenía fecha para el 23 de septiembre, pidió una prórroga del sindicato, el sindicato se la dio, que era el 7 de octubre, y tampoco nos entregó una propuesta. Es decir, la incertidumbre sobre 1.400 trabajadores que tomarían primer año del año que entra es notoria. No sabemos cuál va a ser su situación. Romero, Entonces, efectivamente de sus palabras se desprende entonces que habrá afectación de fuentes laborales y también de las condiciones laborales. ¿Cómo sigue esto, teniendo en cuenta lo que ustedes manifiestan además en el comunicado, a una transformación educativa a la que la definían como plomo barnizado? sí, la definimos porque desde el punto de vista mediático parece que está todo pronto, pero no lo está. Cualquiera que trabaje en la enseñanza sabe que acá hay mucho fuego de artificio, pero nada en concreto. Nosotros como sindicato no estamos descartando el paro por tiempo indeterminado. Hemos aprobado una ocupación de todos los centros a nivel nacional. Si no existe una propuesta concreta en los próximos días del propio Consejo de Formación y Educación, que tenga que ver con estas condiciones de trabajo, que aparte de estas condiciones de trabajo no solamente afectan a formación y educación, sino que de hecho van a afectar a los otros subsistemas, porque los que trabajamos en formación y educación somos docentes que trabajamos, somos efectivos en otros subsistemas, y cuál va a pasar, qué es lo que va a suceder frente a la incertidumbre de trabajo que nosotros tenemos en el 2023. Iremos nuevamente a nuestro subsistema de origen, a primaria, secundaria y UTU, generando un traslado también de los docentes que en estos momentos están dando clase ahí. Entonces, el caos que esto va a provocar en el 2023 es enorme. Esto traducido en los estudiantes va a pasar que muchos cursos no empiecen en tiempo y forma, que haya lugares en donde no se elijan horas. ¿Sí? Esto es algo que el presidente Silva de Codicen lo sabe y sin embargo sigue insistiendo con una reforma que, como decimos, no tiene el apoyo de los estudiantes, no tiene el apoyo de los docentes, no tiene al día de hoy ningún contenido específico. O sea, hasta el día de hoy no estamos discutiendo contenidos específicos de los programas, ni en enseñanza media, ni en formación docente, porque no existe. Entonces, esto, como decíamos en el comunicado, es plomo barnizado. Es algo que parece oro, pero no lo es. Romero, le queremos agradecer estos minutos con MB Noticias y vamos a seguir, obviamente, bueno, este tema de cerca. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Que pase Bien. Y nosotros vamos con otras informaciones. El Sindicato de Policías de Maldonado comenzó y anunció este fin de semana, reclamó la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Sí, lo hizo mediante un comunicado en el cual señala, fundamentamos nuestro pedido no solo en lo relacionado a los casos conocidos del narcotraficante Sebastián Marcetti y el custodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, también en la pésima gestión del ministro Heber, dice el sindicato. En un comunicado se recordó la existencia de chalecos antibala vencidos, las denuncias de persecución sindical y el hecho de que varios de los jefes de policía fueron cesados o renunciaron por estar involucrados en investigaciones asociadas a irregularidades, delitos y corrupción. Por el caso Astesiano, recordamos que estaba votada la comparecencia en régimen de comisión general del ministro Luis Alberto Heber, impulsada por el Frente Amplio, que también invitó al director de Inteligencia de Estado, Álvaro Garcés, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. La comisión general será en octubre. Hay señales de que podría concretarse incluso esta semana, aunque la fecha depende del Poder Ejecutivo y las coordinaciones que hagan con la bancada de gobierno. Muy bien, otro de los temas que ha marcado la agenda informativa durante este fin de semana y que seguramente esta semana vamos a hablar mucho de este asunto, tiene que ver con lo que anunció la Mesa Política Nacional y la Departamental de Montevideo, que recibirán hoy a partir de las 7 de la tarde a la intendenta Carolina Cose, luego que los ediles de la oposición le iniciaron un juicio político para destituirla mediante el Senado. La intendenta de Montevideo no concurrió a la Junta el viernes ante el llamado del edil Javier Barres Bove por el tema de los pedidos de informe, y ante este hecho con 13 votos se activó el juicio político. Desde distintos ámbitos se considera un error la decisión. Por ejemplo, el constitucionalista Martín Rizzo opinó que para el juicio político lo que se precisa son violaciones de la Constitución que sean delitos. Ese es el tema. En este caso se violó la Constitución porque debió estar presente la intendenta, pero esa violación no es delito, afirmó el abogado. Por su parte, la intendenta Cose definió como un atropello republicano la movida de la coalición de gobierno en un video que hizo de mensaje. Un tercio de los ediles de la Junta Departamental decidió enviar al Senado el inicio de un juicio político para que el Senado evalúe separarme como intendenta de Montevideo.
es un hecho inusitado y de una animosidad política sin precedentes. Estas figuras están previstas en el caso de delitos o de violación de la Constitución. Ninguna de las dos cosas sucedió. Lo que sí sucedió es que la Intendencia respondió todos los pedidos de informe. Efectivamente, en el año 2021 recibimos 234 pedidos de informe y hemos respondido los 234. En el año 2022 ya recibimos otros 234 pedidos de informe, de los que hemos respondido 225 y los otros 9 aún están en plazo de ser respondidos. Esto es parte de un video que publicó la intendenta Carolina Cose este fin de semana, que dura unos 6 minutos. En este video también destacó que la intendencia y ella misma responde justamente no solo a las solicitudes de información de la Junta Departamental de Montevideo, sino también que responde a toda la ciudadanía. Y también dice que en 2021 fueron respondidos 2.159 pedidos de informe y 2.136 que no se respondieron. Los no respondidos fueron porque correspondían a otros organismos. Por lo tanto, la única explicación que encuentro para haber generado este hecho es que se quiere distraer y confundir a la ciudadanía. No lo van a lograr. La preocupación por el trabajo, por la economía, por los precios que suben, por la inseguridad, con decenas de homicidios, la preocupación por la falta de medicamentos en los hospitales, la preocupación por los miles de uruguayos que se alimentan en las ollas populares mientras el Mides ataca a las organizaciones de las ollas, la preocupación por el aumento de la pobreza en los niños de 0 a 6 años, la preocupación por los niños que pasan hambre en el Uruguay, no va a desaparecer a pesar del humo que se genere con este hecho. Adicionalmente, por si esto fuera poco, estamos viviendo una situación muy compleja relativa al Gobierno Nacional, en la cual estamos asistiendo a la entrega de pasaportes falsos desde la sede principal de la institucionalidad democrática. La entrega de un pasaporte express a un narcotraficante preso por usar pasaporte falso. Y la entrega de beneficios de manera directa a la industria tabacalera. Verdaderamente estamos viviendo momentos muy complejos de la institucionalidad democrática. Voy a hacer una precisión. En 2021 la Intendencia de Montevideo recibió 2.159 pedidos de informe, de los cuales se respondieron 2.136. Los que no se respondieron correspondían a otros organismos del Estado. Exactamente. Bueno, y vamos a seguir en tema porque nuestro móvil tiene más información a propósito de este asunto. Ya recibimos con mucho gusto al querido Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Un saludo para Pilar y para todos allí en el estudio. Estamos en la Junta Departamental de Montevideo, a pesar de que hoy es feriado y casi no hay movimiento aquí en la Junta a esta hora. Sí vamos a seguir en tema, porque la bancada de ediles del Partido Nacional, que votó por 13 votos en 31 el viernes este intento de juicio político de la intendenta Carolina Cose, se reunirá esta tarde para analizar los pasos y cómo van a escribir. Tienen que presentar un escrito que el miembro interpelante, quien hizo el llamado, tendrá que firmar, suscribir. Hace unos minutos nada más la edila Adriana Valcárcel, en declaraciones a una radio colega, señalaba que puede catalogarse de exagerado esta movida para las acciones de la intendenta, pero que lo analizarán en esta tarde entonces los pasos a seguir. Y estamos con la coordinadora de los ediles del Frente Amplio, con la edila Patricia Soria. ¿Cómo analizan esto? Ustedes también desde la bancada y la departamental realizaron una comunicación.
Sí, bueno, en el día de hoy nos vamos a estar reuniendo en la departamental, un poco también en cuanto a la dimensión humana de esto. Entendemos que ha sido un ataque desproporcionado directamente a la compañera intendenta Carolina Cose, pero que es también es un ataque a toda la fuerza política en definitiva, y esto lo que es un ataque desesperado de la oposición en Montevideo para intentar tapar de alguna forma todos los sucesos que están aconteciendo a nivel nacional y de la cual el gobierno está pudiendo expresarle a la ciudadanía la tranquilidad de que están haciendo las cosas bien. Entonces, ante todas estas situaciones que se están dando a nivel nacional, se genera este acto desesperado de cortina de humo, de circo, para embretar a la intendenta en algo que es absolutamente irresponsable y desproporcionado. Desde la bancada de la oposición se señala que dos cosas. Primero, que no se han contestado todos los pedidos de informe. Y segundo, que ante esta situación tenía que venir la intendenta y no podía, no podía hacerse representar por Guillermo Monchequi como hizo en la avenida de la Junta del viernes. En la figura del intendente, la intendenta tiene por constitución la potestad de hacerse representar en los llamados a sala. En el primer llamado a sala que tuvimos, la intendenta compareció en la Junta Departamental, tuvimos un llamado a sala muy extenso en donde la oposición incluso se fue de tema porque debía acotarse a los temas relacionados al llamado, y sin embargo la oposición se paseó por todos los temas que quiso, no la dejaron ni acomodar en la silla a la intendenta porque recién estaba asumiendo. En este llamado a sala la intendenta se hizo representar en el entendido de que los pedidos de informe estaban contestados, los pedidos de informe que motivaron este llamado a sala fueron contestados. Luego quedan 9 pedidos de informe, como bien lo dice la intendenta en su comunicación a la ciudadanía, que están aún en plazo de ser respondidos. ¿Ustedes entienden que no hay una violación a la Constitución entonces? No, para nada. Y esto del juicio político puntualmente, lo que establece la Constitución es que se tiene que dar en casos de faltas graves a la Constitución o de delitos. Entonces, el juicio político lo que busca es apartar a un jerarca de su cargo porque se entiende que ha cometido un delito. Se dan cuenta de lo desesperado que es, en definitiva, esta acción, y como popularmente se dice, a la oposición se le fue la moto. 234 pedidos fueron realizados en 2021 y ya en lo que va del año otro tanto, 234 también informaba la intendenta Cose. ¿Hay como una intención de no dejar trabajar, entienden ustedes? Nosotros entendemos que el pedido de informes es una herramienta fundamental que tenemos los representantes para poder acceder a la información y brindarla de esta forma a la ciudadanía. Ahora, es cierto que hay una falta de coordinación brutal dentro de la oposición porque dentro del mismo partido distintos representantes hacen las mismas consultas de forma reiterada. Hay un abuso de este mecanismo, así como también hay un abuso del mecanismo del llamado a sala. Se dan cuenta que estamos hablando de que por unos pedidos de informe se está convocando a la intendenta y cuando la intendenta no viene se pasa a la siguiente medida, que es el juicio político. Entonces, ¿dónde estaba el foco realmente? ¿En recibir las respuestas del Ejecutivo o en que viniera la intendenta Carolina Cose y montar un circo aquí en la Junta Departamental? Las respuestas fueron dadas por el Ejecutivo y sin embargo la oposición tampoco compareció a sala a escuchar las respuestas. Entonces allí vemos en realidad dónde están las intenciones de la oposición. ¿Hay consultas? ¿Algún constitucionalista ya? ¿Se van a estar trabajando en estas horas? ¿Cómo va a seguir la bancada del Frente Amplio? Por lo pronto, la Constitución establece que el juicio político se aprueba por 2/3 del Senado. Los votos no estarían. O sea que esto es una estratagema, es un circo mediático, simplemente para desviar el foco de atención de, como decíamos, de todas las situaciones que el Gobierno Nacional no está pudiendo manejar en la opinión pública, y esto es una forma de desviar la atención. Por tanto, primero que nada, que la ciudadanía tenga la seguridad y la tranquilidad de que esta instancia carece de validez jurídica y política. Es un verdadero mamarracho. Hoy vamos a estarnos reuniendo para analizar esta situación, pero más que nada, como decía, en un plano también humano, para acercar nuestro apoyo a la compañera Carolina Cose y también como fuerza política, porque esto es un ataque también para todo el Frente Amplio. La intendenta hablaba de un golpe a la institucionalidad. ¿Se visualiza así de esta manera también aquí en la Junta? Sin duda alguna, cuando se abusan de los instrumentos que tiene la política y la democracia, en definitiva, consideramos que esto es un abuso y es un ataque a las instituciones y es un ataque a la República. Los representantes debemos ser responsables y conscientes de nuestras acciones y no abusar de los mecanismos que tenemos para cuidar a la democracia.
Muchísimas gracias a la edila Patricia Soria. Compañeros, vamos a seguir trabajando sobre este tema. Hay mucho todavía por recorrer. Al mediodía y en el Central tendremos más información. Muy bien, Luca, muchas gracias a vos y al equipo allí en la Junta Departamental de Montevideo, tema que, como decíamos, vamos a seguir de cerca. Bien, y en otro orden también político, 6 diputados de Cabildo Abierto anunciaron en un documento que van a presentar un proyecto de ley para dejar sin efecto la ley que eliminó la caducidad para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Esto es el segundo intento de los liderados por el senador Guido Manini Ríos, luego que el excomandante en jefe del ejército no consiguiera el apoyo necesario entre los socios de la coalición multicolor. Manini había presentado una iniciativa similar en 2020, pero desistió un año después. El nuevo proyecto será impulsado por el diputado Carlos Testa y es acompañado además por sus colegas cabildantes Nazmi Camargo, Elsa Capillera, Silvana Pérez Bonavita, Rafael Menéndez y Wilman Caballero. Momento de hacer una brevísima pausa y ya venimos con el último tramo de MBD Noticias. Bueno, muy bien, último bloque de MBD Noticias, 12 grados la temperatura. Ustedes saben, la semana pasada la Intendencia de Montevideo, anunció varias medidas para contemplar la situación de animales en situación de calle o que se vean accidentados. Dentro de las 10 medidas anunciadas la semana pasada, que se buscan justamente promover el bienestar animal, se encuentra el servicio de emergencia veterinaria. Este servicio está pensado para animales accidentados en la calle y como una forma de brindar apoyo a familias en situaciones socioeconómicas vulnerables que no pueden hacerse cargo de los costos de la emergencia de este animal accidentado. Exactamente. En la vía pública, ¿no? En la vía pública, correcto. Es un servicio que funciona las 24 horas al día y para solicitarlo en caso de emergencias hay que comunicarse al teléfono 1950-5000. Repito, 1950-5000. Bien, y nosotros ahora llegamos al final de esta edición de MBD Noticias. Llegadito, ya viene Ciudad Viva. Exactamente, pegadito en la pantalla de TV Ciudad. Quédese con nosotros porque tenemos un programa muy interesante, que entre otras cosas va a hablar de ollas populares y de salud mental. Exactamente, vamos a tener a Juan Pablo Lavac, ex jerarca del Ministerio de Desarrollo Social, y también vamos a estar hablando de esta marcha, además, que se propone para esta Semana de Salud Mental. Allí sobre las 4:30 de la tarde habrá una marcha en esta jornada, pero les contamos en un rato, quédese con nosotros.